Hola y bienvenidos al canal YouTube de HGIS de las Indias, el Sistema de Información Histórico-Geográfica de Hispanoamérica para los años 1701 hasta 1808. Aquí tengo el URL del sitio web de nuestro proyecto. En este video tutorial explicaré cómo se puede preparar datos compatibles con la estructura de nuestra base de datos para así poder luego visualizar esos datos en forma de mapas dinámicos. O sea, se explicará cómo llegar de esto vía esto a una representación como esta. Antes de comenzar, dos notas. Primero, tenemos que distinguir entre dos tipos básicos de datos. Aquellos basados en lugares y aquellos que más bien se refieren a entidades territoriales, porque la base de datos del HGIS se compone esencialmente de dos componentes más o menos independientes. Y segundo, hay que preguntarse si los datos de las tablas deben visualizarse de forma consecutiva, animándose año por año o periodo por periodo, o si los datos deben más bien visualizarse paralelamente, por ejemplo, en forma de diagramas. Veamos aquí un ejemplo con datos demográficos del partido de Conchucos en el Perú entre 1785 hasta 1808, que en realidad se reducen a datos para 4 momentos diferentes sacados de diferentes fuentes que podemos o animar aquí, por ejemplo así. No cambia mucho por ahora porque el dato de 1785 se muestra hasta el año de 91. Luego el dato de 1792 se visualiza hasta 94 y así. Ahora aquí tenemos el dato de 1795. Vale. Otra forma de presentar los mismos datos sería de forma paralela, así en un diagrama que nos muestra aquí el desarrollo de la población para los 4 momentos diferentes. Vale, para llegar a esos dos tipos de visualización hay que preparar los datos en la tabla de forma un poco distinta. Bueno, ahora manos a la obra. Empecemos con un ejemplo sencillo. Algunos datos demográficos de 4 pueblos de indios paraguayos que he tomado de un artículo de José Luis Mora. Bueno, aquí esta tabla bastante sencilla que aparentemente se basa en lugares y no en territorios. Entonces requieren de cierta estructura básica con campos obligatorios que tengo aquí. Los más importantes son aquí start y end, que son campos que indican el inicio y el final, la fecha final para la visualización en la aplicación, que recordemos va entre las fechas extremas de 1701
hasta 1808. Luego hay otro campo obligatorio que es el GZ-ID, que es la llave o el identificador de un lugar dentro de nuestra base de datos. Y como cuarto tenemos un campo que yo he llamado aquí label, pero también podríamos llamarlo etiqueta, para darle algún nombre al dato. Estos campos aquí no se debe cambiar de título. Esto en realidad da igual. Luego una tabla puede tener cualquier tipo de campos más, como un nombre más completo del dato con diferencia a la etiqueta, luego datos, luego tal vez la fecha de la que se ha tomado el dato, que no necesariamente tiene que ser igual al periodo de la visualización del dato. El tipo de datos, la fuente, bueno, aquí lo que sea. Ya he preparado un poco los campos para esta tabla. Así que procedemos rellenando. Aquí tenemos primero acá Zapá, UT, Itapé y el pueblo de Itá. Bueno, ahí tenemos un dato para 1761 y otro para 1790. Y lo que quiero hacer ahora es visualizarlos de forma consecutiva. Aquí primero el dato para 1761. Aquí la población indicada. Y luego hacemos lo mismo con los datos de 1790. Bueno, y la idea es que visualizamos este dato a partir de la fecha de la fuente hasta 1789, cuando este dato se reemplaza. Hasta, bueno, el fin del periodo. Ahora lo que nos falta es encontrar la llave, el identificador de Casapa en nuestra base de datos. Bueno, si es que existe en la base de datos. ¿Cómo hacerlo? Para la búsqueda, primero hay que activar este servicio de búsquedas y luego ir aquí a la búsqueda avanzada. Y aquí se puede buscar por atributos. Ahora buscamos por un lugar que tiene la etiqueta o el label de Casapa. Vamos a ver. Nótese que en la base de datos no existen acentos o tildes, algo así. A buscar. Bueno, tenemos uno. Veamos si está en el Paraguay. Para averiguar si es el lugar correcto. Vale, muy bien. Y aquí en los resultados vemos la llave que es 9.091.000.000. Millones.
91. Ahora lo segundo. Vamos a ver. Buscando UT. No lo encontramos. ¿Qué ha pasado? Bueno, puede haber muchas razones. O puede ser una cuestión de ortografía. O puede ser que generalmente se llama de una forma y UT solo es una variante. Probémoslo así. Ahora buscando no solo por el level UT, sino que también por la variante. Y porque en las variantes siempre hay varios, no usaremos igual, sino like. Y veamos si contiene UT. Para buscar esto, usamos el comodín, que puede haber cualquier tipo de caracteres antes de UT, luego UT, y luego otro comodín, y a buscar. Ahora sí hemos encontrado uno, y ya vemos que el problema era de ortografía, porque aquí pone en la etiqueta UT con Y, y la llave es 9.100.000. Podríamos haber llegado al mismo resultado con un simple comodín aquí. Los comodines son muy útiles en todo caso, porque siempre hay la posibilidad de que la etiqueta diga, no sé, San Miguel de UT. Igual, sino like. Con los comodines se usa like. Ahora vemos que con esta búsqueda hemos encontrado más lugares. Porque aparentemente en Oaxaca hay muchos lugares que empiezan con Yut. Hay un segundo comodín, el guión bajo, que sustituye solo un carácter y no un número indeterminado. Ahora mejor, que tenemos solo dos, pueblo de Utah y el de Utah. Muy bien, podríamos ahora hacer lo mismo para los demás pueblos, pero resulta que ya lo he hecho. Aquí solo necesitamos copiar y pegar también, porque esta serie de lugares arriba es igual a la de abajo y en el mismo orden. Si en algún caso realmente no se encuentra a un lugar, hay tres opciones diferentes, o se puede dejarlo así vacío. En este caso simplemente no se verá el dato en el mapa, o se puede colocar la llave comodín para lugares desconocidos, que es esto, de 9.999.999. Y la tercera opción sería añadir un lugar a la base de datos, que también es posible, pero es cuestión de otro video tutorial. La segunda forma para visualizar los mismos datos, como ya he dicho anteriormente, sería mostrarlos de forma paralela y no consecutiva.
lo que tiene la ventaja de que podemos usar la estructura original de la tabla porque ambos datos se visualizarán a la vez. En este caso tendríamos dos campos diferentes para la población de este momento y la población de 1790 y visualizaríamos estos datos, por ejemplo, entre esas fechas y podríamos también hacer cálculos. Ahora quisiera seguir con otro ejemplo que más bien se basa en entidades administrativas y ya no en lugares. La estructura básica de la tabla es bastante parecida a la que ya conocemos. Tenemos un campo con la llave o el identificador que ahora se llama entidad-id y luego un campo para la etiqueta y dos campos para las fechas de la visualización. Pero lo que cambia es que ahora tenemos que fijarnos en un detalle importante más y hay un campo obligatorio más que es el de nivel. La razón es que una misma entidad administrativa puede representarse en la aplicación web en diferentes capas o niveles administrativos y muchas veces esas representaciones no se refieren al mismo territorio. Por ejemplo, aquí la Intendencia de Cochabamba, en la capa de Intendencias, incluye las provincias de Mojos y de Chiquitos, porque esos gobiernos dependían en el ramo de Hacienda de la Intendencia de Cochabamba, mientras que en otras capas, como la de provincias mayores, la misma entidad se reduce a la provincia de Cochabamba misma, mientras que los gobiernos de Mojos y de Chiquitos forman territorios separados. Por esto cambia mucho, obviamente, si un dato de una tabla se refiere a la intendencia, al territorio de la intendencia en cuanto al ramo de Hacienda o no. Y en nuestro sistema, si se representa en la capa de intendencias o de provincias mayores. Volvemos ahora al ejemplo de la tabla que he mostrado al principio de este tutorial, que es aquí la que se refiere a las provincias que tenían que mandar mitayos a las minas de Huancavelica. Y ya he preparado aquí una tabla con los datos correspondientes y lo que falta ahora es buscar la llave y el nivel de representación. Para ejemplificar un par de problemas, lo vamos a hacer de paso por paso. Ahora empezamos buscando aquí por la provincia de Tarma. Podríamos hacerlo como en el ejemplo anterior, usando la búsqueda. Aquí recuerdo activando el servicio y luego ya no buscar por lugares, sino aquí por territorios. Y buscando aquí por la etiqueta de Tarma. Por supuesto, esto da como resultado cualquier entidad administrativa con esa etiqueta que incluye el corregimiento y la subdelegación, la que reemplazó al corregimiento a fines de la colonia y por si acaso que también tiene la misma llave, pero también la gobernación intendencia que tiene un ámbito territorial mucho más largo y bueno, Tarma no tenía obispado, pero podría ser también aquí un obispado, una audiencia, lo que sea. Y aquí vemos también que esas entidades se representan en diferentes niveles, en el nivel de provincia menor o mayor, en el nivel de partido o de jurisdicción de intendencia, en varias capas.
para encontrar lo que estamos buscando. Tal vez puede ser mejor buscar ya en la capa misma. Por ejemplo, aquí, entre las jurisdicciones. Y aquí vemos la provincia de Tarma, que es a lo que se refiere el dato de la tabla, la provincia misma. Así que en la búsqueda podríamos aquí añadir AND para agregar una condición. Y luego en la búsqueda agregar la condición de nivel de jurisdicción. Ahora ya tenemos menos resultados y sobre todo todos se refieren a la misma entidad con la misma llave. El segundo ejemplo es todavía más llamativo. Si buscamos Angaraes en vez de Tarma, la búsqueda también nos dará un resultado para el nivel de jurisdicción. Sin embargo, viendo en la capa de jurisdicciones mismo, en el lugar donde debería estar la provincia de Angaraes, vemos que aquí aparece como Huancavelica. La razón es que los gobernadores de Huancavelica eran en unión personal también los corregidores de Angaraes, y en la capa de jurisdicción, esas jurisdicciones unidas se representan como una misma entidad. O sea, para encontrar el ámbito de Angaraes que estamos buscando, lo encontramos más bien en el nivel de partidos. Y también inspeccionando aquí el resultado que nos dio la búsqueda antes, vemos que en la capa de jurisdicción existe Angaraes, pero solo desde 1784 hasta fines de la colonia, cuando era una subdelegación propia y ya no combinada con el ámbito metropolitano de Huancavelica. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar aquí en el nivel de partido. Y aquí vemos que en el nivel de partido existe Angaraes como corregimiento entre 1701 hasta 1783. Vamos a usar esta llave. Pero aquí poniendo en el nivel de partido. El tercer ejemplo
El de Tarija es muy parecido al de Angaraes, pero con una cierta diferencia, porque si lo buscamos aquí, la etiqueta Tarija, en el nivel de jurisdicción, otra vez, entonces vemos, si carga, así, que sí existe en el nivel y también en 1775 cuando se hizo la tabla. Pero lo que pasa es que también es una jurisdicción combinada de Chichas y Tarija en realidad. Y los indígenas de Tarija mismo y la frontera aquí en la parte oriental no fueron sujetos a Mita, sino que solo aquellos de Chichas. Y solo en 1785 se separaron ambas jurisdicciones. Así que en realidad no estamos buscando a Tarija, sino más bien a Chichas, por lo que nos sirve introducir esta llave. Deberíamos más bien buscar Chichas en el nivel de partido. Aquí vemos que hay Chichas y Tarija en el nivel de partido, mientras que en el de jurisdicciones tenemos solo Tarija. O sea, el HGIS no es una herramienta mágica, sino que hay que conocer, por supuesto, un poco a los propios datos. En este caso, hay que saber que Chichas, Tarija en esta tabla en realidad no significa Tarija, sino más bien Chichas. Por lo que reemplazamos Tarija mejor por Chichas. Y aquí con esta llave en el nivel de partido. Y así podríamos seguir con el resto de las provincias, lo que yo aquí ya he hecho y tenemos la tabla. Podríamos también agregar información sobre la contribución de mitayos en otros momentos sacados de otras fuentes, y si usamos aquí las mismas provincias y el mismo orden, podemos copiar y pegar y así no tenemos tanto trabajo subsecuentemente. Aquí los datos de esta tabla ya bastante larga. Aquí se podría visualizar estos datos en este año y luego estos datos aquí y así. Y también he introducido una línea para cada provincia que va simplemente desde los principios del sistema hasta la fecha final para indicar que durante todo el periodo la provincia contribuyó mitayos a Huancavelica o a Potosí, y para que en el sistema lo podemos visualizar de esta forma, como en realidad ya lo
hemos hecho. Aquí. Y los mismos distritos se muestran más tarde y más temprano, mientras que el dato exacto de 1774 solo lo vemos aquí en esta fecha y luego ya no. Sí, ahora ya tenemos las tablas listas para subirlas al sitio web. Ahora lo último que falta de su parte sería preparar los metadatos, un proceso que explicaré en otro video tutorial. Recuerden, hemos transformado simplemente esto, una tabla como esta, a una visualización como esta, pero falta contexto, falta, no se conoce así la fuente, los métodos usados para calcular o definir valores en la tabla. Tal vez existe una publicación relacionada que explica más el trasfondo de los datos y la posible interpretación. Eh, bueno, pero esto, como he dicho, será para otro tutorial. Muchas gracias por su atención y hasta luego otra vez en el canal de HGIS de las Indias.